El castillo de Otranto. De Horace Walpole. Capítulo 1. Manfred, príncipe de Otranto, tenía un hijo y una hija. Esta era una doncella muy hermosa de 18 años llamada Matilda. Conrad, el hijo, era 3 años menor, un joven simplón, enfermizo y desalentado que, sin embargo, era el preferido de su padre, quien nunca dio muestra alguna de afecto por Matilda. Manfred había concertado el matrimonio de su hijo con Isabella, la hija del marqués de Vicenza, quien ya había sido entregada a las manos de Manfred por sus guardianes, pues el príncipe quería celebrar las nupcias tan pronto como el débil estado de salud de Conrad lo permitiera. La impaciencia de Manfred por llevar a cabo esta ceremonia era comentada por su familia y sus vecinos. Los primeros ciertamente temían la severidad del carácter del príncipe y no se atrevían a musitar sus conjeturas acerca de tal prisa. Su esposa Hipólita, una dama afable, algunas veces se arriesgaba a mencionar el peligro que podría representar casar a su único hijo tan pronto, teniendo en cuenta su abundante juventud y sus abundantes enfermedades. Pero ella no recibía de él otra respuesta más que reparos sobre su esterilidad, pues no le había dado sino solo un heredero. Sus inquilinos y súbditos eran menos prudentes. Atribuían la apresurada boda al miedo que tenía el príncipe de que se cumpliera una antigua profecía en la que, según decían, se había declarado que el señorío de Otranto y el castillo dejarían de pertenecer a la actual familia cuando su verdadero dueño creciera tanto que ya no pudiera evitarlo. Era difícil encontrarle sentido a la profecía y, mucho más, concebir que algo tenía que ver con el matrimonio en cuestión. Sin embargo, estos misterios y contradicciones no parecían disuadir en su parecer, de ninguna manera, al burgo. El día del cumpleaños del joven Conrad fue elegido para celebrar la boda. Los asistentes fueron acomodados en la capilla del castillo y todo estaba listo para el comienzo del oficio divino. Lo único que faltaba era el mismo Conrad. Manfred, impaciente hasta por el mínimo retraso, no había visto a su hijo retirarse y despachó a uno de sus ayudantes para que llamara al joven príncipe. El sirviente, quien no había alcanzado siquiera a atravesar el patio para llegar hasta los aposentos del joven, regresó corriendo de manera frenética, sin aliento, con los ojos desorbitados y echando espuma por la boca. No dijo nada pero señaló hacia el patio. Los asistentes se quedaron paralizados con terror y asombro. La princesa Hipólita, sin saber lo que sucedía pero ansiosa por su hijo, se desmayó. Manfred, menos inquieto que enfurecido por la postergación de las nupcias y por la estupidez de su sirviente, preguntó despóticamente qué ocurría. El hombre no dio respuesta alguna, pero continuó señalando hacia el patio y al fin, después de ser sometido a varios interrogantes, gritó: «¡Oh, el yelmo! ¡El yelmo!». Mientras tanto, algunos de los asistentes habían corrido al patio donde se oían confusos alaridos de horror y sorpresa. Manfred, que había comenzado a alarmarse al no ver a su hijo, fue a buscar información sobre lo que causaba esta extraña conmoción. Matilda permaneció junto a su madre ayudándola y Isabella también lo hizo, evitando mostrar impaciencia alguna a causa del novio por quien, en honor a la verdad, había concebido poco afecto. Lo primero que llamó la atención de Manfred fue ver a un grupo de sirvientes esforzándose por levantar algo que se asemejaba a una montaña de plumas azabache. Las observó sin creer lo que veía. «¿Qué están haciendo?», preguntó Manfred lleno de ira. «¿Dónde está mi hijo?». Un caudal de voces respondió: «Oh, mi señor, el príncipe, el príncipe, el yelmo, el yelmo». Estupefacto por estos sonidos lamentables y temeroso sin saber por qué, avanzó apresuradamente. Pero, qué vista para los ojos de un padre. Contempló a su hijo despedazado y sepultado bajo un enorme yelmo 100 veces más grande que cualquier casco hecho para un ser humano, ensombrecido por un penacho que tenía una cantidad proporcionalmente enorme de plumas negras. El horror del espectáculo, el desconocimiento sobre cómo esta desgracia había ocurrido y, por encima de todo, la aparición tan tremenda que tenía ante él dejaron al príncipe sin habla. Aún así, su silencio se prolongó mucho más de lo que cabría atribuirle al dolor. Fijó sus ojos en aquello que, en vano, deseó fuera una visión y pareció menos afectado por la pérdida que sumido en una meditación sobre el descomunal objeto que la había ocasionado. Tocó y examinó el fatal yelmo, pero ni siquiera los restos aplastados y sangrantes del príncipe distrajeron los ojos de Manfred del presagio que tenía ante él. Quienes conocían su gran cariño por el joven Conrad estaban tan sorprendidos por la insensibilidad del príncipe como atónitos por el milagro del yelmo.
Trasladaron el desfigurado cuerpo al salón, sin recibir la mínima instrucción de Manfred, quien tampoco prestó atención a las damas que permanecían en la capilla. Tanto así que dejó de mencionar a las desdichadas princesas, su esposa y su hija, en las primeras palabras que se escaparon de sus labios y que fueron: cuiden de la señora Isabella. Los criados, sin percatarse de la singularidad de esta orden y movidos por el afecto que sentían por su ama, creyeron entender que el mandato se refería a Hipólita y corrieron a asistirla. La condujeron a su aposento, más muerta que viva, indiferente a todas las extrañas circunstancias, salvo la muerte de su hijo. Matilda, quien llenaba de cuidados a su madre, ahogó su propia pena y asombro y no pensó en nada más que en ayudarla y consolarla. Isabella, a quien Hipólita consideraba como a una hija y quien correspondía a esa ternura con igual cariño y afecto, no era menos diligente con la princesa. También se empeñaba en compartir y aliviar el peso del dolor que Matilda se esforzaba en reprimir, pues había concebido hacia ella la más cálida simpatía y amistad. Sin embargo, no podía evitar que su propia situación se abriera lugar dentro de sus pensamientos. No sentía ninguna preocupación por la muerte del joven Conrad, aunque lo compadecía, y tampoco sentía pena alguna por haberse librado de un matrimonio que le prometía escasa felicidad, tanto por el consorte que se le había designado como por el temperamento severo de Manfred, quien, si bien la había distinguido con un trato bondadoso, la aterrorizaba por la crueldad sin razón con la que trataba a princesas tan afables como Hipólita y Matilda. Mientras las damas conducían a la desdichada madre al lecho, Manfred se quedó en el patio observando el ominoso yelmo, sin reparar en la multitud que el insólito evento había congregado alrededor de él. Las pocas palabras que articulaba se limitaban a preguntar si alguien sabía de dónde había podido salir aquello. Nadie pudo darle la menor información. Sin embargo, como el portento parecía ser el único objeto de su curiosidad, pronto también lo fue para el resto de los espectadores, cuyas conjeturas eran tan absurdas como improbables, al igual que esta catástrofe sin precedentes. En medio de estas suposiciones sin sentido, un joven campesino, al que el rumor había traído desde una aldea vecina, observó que el yelmo milagroso era exacto al que tenía la escultura en mármol negro de Alfonso el Bueno, uno de los antiguos príncipes que se encontraba en la iglesia de San Nicolás. ¿Qué dices, villano?, exclamó Manfred con ira tempestuosa al salir de su trance y agarrando al joven por el cuello. ¿Cómo te atreves a proferir tal calumnia? Pagarás por esto con tu vida. Los espectadores, que comprendían tan poco de la causa de la furia del príncipe como del resto de lo que habían visto, no sabían cómo desentrañar esta nueva circunstancia. El joven campesino no estaba menos sorprendido, pues no entendía de qué manera había ofendido a Manfred. Sin embargo, al recordar sus acciones con una mezcla de gracia y humildad, se soltó del agarre del tirano. Haciendo una reverencia que más buscaba demostrar su inocencia que expresar consternación, le preguntó con respeto de qué era culpable. Manfred, a quien la sumisión del joven no lo había apaciguado y que se encontraba fúrico por el vigor con que discretamente se había liberado de su brazo, ordenó a sus sirvientes que lo agarraran y, de no haber sido impedido por algunos de los invitados a la boda, hubiera apuñalado al campesino con sus propias manos. Durante este altercado, algunos de los espectadores del pueblo habían corrido a la gran iglesia que quedaba cerca del castillo y habían vuelto boquiabiertos, declarando que a la estatua de Alfonso le faltaba el yelmo. Manfred, frente a estas noticias, se volvió frenético y, como si estuviera buscando un súbdito sobre el cual descargar la tempestad que se desataba dentro de él, se lanzó de nuevo sobre el joven campesino gritando: «Villano, monstruo, hechicero, has hecho esto, has asesinado a mi hijo». La turba, que buscaba dentro del rango de sus capacidades algo sobre lo que descargar sus confusos razonamientos, hizo suyas las palabras que salían de la boca de su señor y repitió en eco: «Ay, ay, fue él, fue él. Robó el yelmo de la tumba del buen Alfonso y con él ha picado el cerebro de nuestro joven príncipe». No se detuvieron a reparar la enorme desproporción entre el yelmo de mármol que había estado en la iglesia y el de acero que se encontraba frente a sus ojos, ni en lo imposible que era para un joven de menos de 20 años blandir una pieza de armadura tan pesada. La estupidez de esas imprecaciones hizo que Manfred volviera en sí, aun cuando él había provocado la observación del campesino sobre el parecido entre los dos yelmos, y esto hubiera llevado al descubrimiento de la ausencia del que debía estar en la iglesia. Gravemente ofendido y deseoso de enterrar cualquier rumor causado por esa suposición impertinente, declaró que el joven era sin duda un nigromante y que, hasta que la iglesia tuviera conocimiento del caso, mantendría al mago, a quien todos habían reconocido como tal, prisionero bajo el mismo yelmo.
ordenó a los sirvientes levantarlo y poner allí al joven hombre, advirtiendo que permanecería sin comida, pues él mismo sabría procurársela por medio de sus artes infernales. En vano protestó el joven contra esta sentencia absurda, y en vano los amigos de Manfred intentaron disuadirlo de este castigo salvaje y sin fundamento. El pueblo estaba encantado con la decisión de su señor, pues, a pesar de sus aprehensiones, aparentaba gran justicia. El mago sería castigado con el mismo instrumento con el que había causado la ofensa. Tampoco les inspiraba el menor escrúpulo la posibilidad de que el joven pasara hambre, pues creían firmemente que, recurriendo a sus habilidades diabólicas, podría alimentarse fácilmente. Manfred vio como sus órdenes eran obedecidas de manera alegre y, con mandatos estrictos, designó a un guardia para evitar que se le llevara comida alguna al prisionero. Despidió a sus amigos e invitados y se retiró a su recámara, después de cerrar las puertas del castillo, en donde no dejó que nadie se quedara, salvo sus sirvientes. Mientras tanto, el cariño y entusiasmo de las jóvenes damas habían hecho que la princesa Hipólita volviera en sí, aunque, en medio del trance que le causaba su propia pena, frecuentemente pedía noticias de su señor. Despachó a sus sirvientes para que cuidaran de él y convenció a Matilda para que la dejara y fuera a visitar y a consolar a su padre. Matilda, quien no cesaba de proferir afecto por Manfred a pesar de que su severidad la hacía temblar, obedeció las órdenes de Hipólita y, con ternura, se la recomendó a Isabella. Preguntó por su padre a los criados y le informaron que se había retirado a su recámara y que había ordenado que nadie entrara en ella. La princesa supuso que estaba sumergido en el dolor por la muerte de su hijo y, temiendo redimir sus lágrimas ante la visión del único retoño que le quedaba, dudó si debería inmiscuirse en el sufrimiento de su padre. Pero su preocupación por él, reforzada por las órdenes de su madre, la animaron a atreverse a desobedecer los mandatos que le habían dado, una falta en la que nunca había incurrido. La gentil timidez de su naturaleza hizo que se detuviera unos minutos antes de entrar por la puerta. Lo escuchó ir y venir con pasos desordenados por la recámara e intuyó que estaba en un ánimo que incrementó su temor. De repente, justo cuando se disponía a pedir permiso para entrar, Manfred abrió la puerta. Era la hora del crepúsculo y esto, acompañado por la confusión en su mente, hizo que no distinguiera a la persona que tenía al frente. Preguntó rabioso quién era y Matilda respondió temblando: «Mi queridísimo padre, soy yo, tu hija». Manfred retrocedió de manera apresurada y dijo: «Largo, yo no quiero una hija». Dándose vuelta de manera brusca, le tiró la puerta a la atemorizada Matilda. Conocía muy bien el carácter impetuoso de su padre como para atreverse a una segunda intrusión. Cuando se recuperó del impacto de ese recibimiento tan amargo, se limpió las lágrimas para evitar que esto causara una nueva puñalada a Hipólita, quien le preguntó de manera ansiosa por la salud de Manfred y cómo estaba soportando su desgracia. Matilda le aseguró que todo estaba bien y que sobrellevaba el infortunio con viril fortaleza. «¿Pero, no me dejará verlo?», preguntó Hipólita con tristeza. «¿No me permitirá mezclar mis lágrimas con las suyas y que las penas de una madre se derramen sobre el seno de su señor? ¿O me engañas, Matilda? Sé cómo Manfred amaba a su hijo, ¿no es este un golpe muy fuerte para él? ¿No lo ha hundido? No me respondes. ¡Ay! Temo lo peor. Levántenme, mis doncellas, iré a ver a mi señor. Llévenme con él en este instante. Lo quiero más que a cualquier hijo». Matilda le hizo señas a Isabella para evitar que Hipólita se levantara y las adorables jóvenes mujeres se valieron de una dulce violencia para detener y calmar a la princesa. Llegó un sirviente de Manfred y le dijo a Isabella que su señor exigía hablar con ella. «¿Conmigo?», exclamó Isabella. «Ve», dijo Hipólita, aliviada de escuchar un mensaje de su señor. «Manfred no puede soportar ver a su propia familia. Él cree que tú estás menos afectada que nosotros y teme al impacto de mi aflicción. Consuélalo, querida Isabella, y dile que primero sofocaría mi propia angustia antes que acrecentar la suya». Como había oscurecido, el sirviente que condujo a Isabella llevaba una antorcha que la precedía. Llegaron a donde Manfred, quien caminaba impacientemente por la galería. Le dijo apresuradamente: «Llévate esa luz y lárgate». Cerró la puerta impetuosamente. Se echó sobre una banca que estaba recostada contra la pared y le ofreció a Isabella que se sentara a su lado. Ella obedeció temblando. «He mandado a buscarte, señora», y quedó en silencio, presa de lo que parecía ser una gran confusión. «Mi señor». «Sí, te mandé a llamar por un asunto de gran importancia», continuó. «Sécate las lágrimas, joven dama. Has perdido a tu futuro esposo, cruel destino. Y yo he perdido las esperanzas de mi estirpe.
Pero Conrad no era digno de tu belleza. ¿Cómo, mi señor? Respondió Isabella. ¿Sospecha usted que no estoy tan afectada como debería? Mi deber y mi afecto siempre estarán. No pienses más en él, interrumpió Manfred. Era un jovencito enfermizo y enclenque. Tal vez el cielo se lo ha llevado para que no le confiara los honores de mi casa a tan frágil cimiento. El linaje de Manfred amerita numerosos soportes. Mi tonto cariño por ese niño cegó los ojos de mi prudencia, pero es mejor así. Dentro de unos pocos años espero tener buenas razones para regocijarme por la muerte de Conrad. No podía esbozarse con palabras el asombro de Isabella. Al principio creyó que el dolor había trastornado el juicio de Manfred, luego pensó que este extraño discurso era una trampa. Temió que Manfred hubiera percibido la indiferencia que sentía por su hijo y consecuentemente respondió: mi buen señor, no dude de mi ternura. Con mi mano habría entregado el corazón. Conrad habría cautivado todo mi cariño y, sea cual sea mi destino, siempre tendré estima por su recuerdo y los consideraré como padres a su Alteza y a la virtuosa Hipólita. Maldigo a Hipólita, exclamó Manfred. Olvídate de ella en este momento, como lo hago yo. En pocas palabras, señora, te has perdido de un esposo que no merecía tus encantos. Ahora estás mejor sin él. En vez de un niño enfermo, tendrás un marido que está en la plenitud de la edad, que sabrá valorar tu belleza y que espera de ti una descendencia numerosa. ¡Ay, mi señor!, se lamentó Isabella. Mi mente está absorta en la catástrofe que acaba de suceder como para pensar en otro matrimonio. Si alguna vez mi padre regresa y eso le place, lo obedeceré como lo hice cuando accedí a dar mi mano a Conrad. Pero hasta su regreso, permítame quedarme bajo este acogedor techo y emplear las horas melancólicas en aliviar su aflicción, la de Hipólita y la de la hermosa Matilda. Hace un momento te pedí, dijo Manfred con rabia, que no nombraras a esa mujer. Desde ahora ella será una extraña para ti, como lo es para mí. En pocas palabras, Isabella, como no puedo darte a mi hijo, me ofrezco a mí mismo. ¡Cielos!, exclamó Isabella, despertando de su engaño. ¿Qué escucho? Usted, mi señor. Usted, mi suegro. El padre de Conrad. El esposo de la virtuosa y tierna Hipólita. Te digo, exclamó Manfred imperiosamente, que Hipólita ya no es mi esposa, pues en este momento me divorcio de ella. Durante mucho tiempo me ha maldecido con su esterilidad. Mi destino depende de tener hijos y confío que esta noche me darás una nueva esperanza. Con estas palabras agarró la fría mano de Isabella, que estaba medio muerta de miedo y horror. Ella chilló y se alejó de él. Manfred se levantó para perseguirla. Entonces la luna, que había salido y resplandecía sobre la ventana, iluminó las plumas del fatal yelmo que se alzaban hasta la altura de las ventanas y ondeaban para adelante y para atrás de modo tempestuoso, acompañadas de un sonido hueco y susurrante. Isabella, valiente frente a la situación, no temía nada más que a la insistencia de Manfred y a sus declaraciones, exclamó: mire, mi señor. El cielo mismo se pronuncia en contra de sus intenciones impías. Ni el cielo ni el infierno se opondrán a mis designios, respondió Manfred, avanzando nuevamente para agarrar a la princesa. En ese instante el retrato de su abuelo, que colgaba sobre el banco donde estaban sentados, exhaló un suspiro profundo e hinchó el pecho. Isabella, que estaba de espaldas al cuadro, no vio el movimiento ni supo de dónde provenía el sonido, pero se detuvo y dijo: escuche, mi señor. ¿Qué sonido es ese? Mientras caminaba hacia la puerta. Manfred, indeciso entre perseguir a Isabella, quien en su fuga ya había llegado hasta las escaleras, o apartar los ojos del cuadro que ahora se movía, había avanzado algunos pasos tras ella mientras continuaba mirando hacia donde estaba el retrato. Vio cómo este dejaba su panel y descendía al piso con un aire melancólico y serio. «¿Estoy soñando?», exclamó Manfred, dándose la vuelta. «¿O son los demonios mismos los que se han unido en contra mía? Habla, espectro infernal. Si eres mi ancestro, ¿por qué conspiras contra tu miserable descendiente que tan alto precio está pagando por...?» Pero antes de que pudiera terminar la frase, la visión suspiró otra vez y le hizo una señal para que lo siguiera. «Guíame», exclamó Manfred. «Yo te seguiré hasta el abismo de la perdición». El espectro avanzó hasta el final de la galería serio y abatido, y se dio vuelta para entrar en una recámara a la derecha. Manfred lo seguía de cerca lleno de ansiedad y horror, pero decidido. Cuando iba a entrar en la recámara, una mano invisible cerró la puerta con violencia. El príncipe, llenándose de valor, dio varios puntapiés para forzar la puerta, pero se dio cuenta de que ésta se resistía a su máximo esfuerzo.
Ya que el infierno no satisface mi curiosidad, dijo Manfred, emplearé todos los medios humanos a mi alcance para conservar mi linaje. Isabella no se me escapará. La joven, cuya determinación había dado paso al terror desde que abandonó a Manfred, continuaba su vida hasta la parte baja de la escalera principal. Allí paró sin saber hacia dónde dirigir sus pasos o cómo escapar al ímpetu del príncipe. Sabía que las puertas del castillo estaban cerradas y que los guardias se encontraban en el patio. Su corazón le mandaba ir a donde Hipólita y advertirle sobre el cruel destino que la esperaba, pero no tenía duda de que Manfred la buscaría allá y que su violencia duplicaría la herida que le infligiría al darle rienda suelta a su impetuosa pasión. La demora podría darle tiempo al príncipe para reflexionar sobre las horrorosas medidas que había pensado para crear alguna circunstancia a favor de Isabella. Si ella pudiera, por esa noche, al menos, evitar las odiosas intenciones de Manfred. Pero, ¿dónde podría esconderse? ¿Cómo evitaría la persecución que ella infaliblemente haría por todo el castillo? Mientras estos pensamientos pasaban con rapidez por su mente, recordó un pasaje subterráneo que iba desde las bóvedas del castillo hasta la iglesia de San Nicolás. Tal vez podría llegar al altar antes de que fuera capturada. Aunque conocía la brutalidad de Manfred, sabía que él no se atrevería a profanar un lugar sacro y tuvo la determinación, si no encontraba otra forma de liberarse, de encerrarse por siempre junto a las santas vírgenes del convento que se encontraba al lado de la catedral. Con esta idea en mente, agarró una antorcha que iluminaba el pie de la escalera y se apuró hacia el pasadizo secreto. La parte baja del castillo contaba con varios claustros intrincados y no resultaba fácil para nadie en ese estado de ansiedad encontrar la puerta que conducía a la caverna. Un silencio horrible reinaba en aquellas regiones subterráneas, salvo por algunas ráfagas de viento que sacudían las puertas que ella cerraba a su paso y que hacían chillar a las bisagras oxidadas en un eco que reverberaba por el largo laberinto de oscuridad. Cada murmullo la sacudía con nuevos terrores, aunque lo que más temía era escuchar la iracunda voz de Manfred ordenándole a sus sirvientes que la persiguieran. Pisaba tan suavemente como la impaciencia se lo permitía, aunque con frecuencia se detenía para aguzar el oído por si alguien la estaba siguiendo. En uno de esos momentos pensó que había escuchado un suspiro. Se estremeció y retrocedió unos pasos. Creyó oír a alguien caminar. La sangre se le heló pues supuso que se trataba de Manfred. Por su mente pasaron todas las sugestiones que el horror puede inspirar. Condenó su temeraria huida, pues la había expuesto a la ira del príncipe en un lugar en donde nadie socorrería sus gritos. Sin embargo, parecía que el sonido no venía de atrás. Si Manfred sabía dónde estaba, era porque la estaba siguiendo. Aún se encontraba en uno de los claustros y los pasos que había escuchado eran bastante nítidos como para que procedieran de donde ella venía. Entusiasmada por esta reflexión, esperaba encontrar un amigo en quien quiera que no fuera el príncipe. Se dispuso a avanzar cuando una puerta que permanecía entreabierta a su izquierda se abrió suavemente. Pero antes de que la antorcha que ella sostenía pudiera descubrir quién le había abierto, la persona se retiró precipitadamente al ver la luz. Isabella, consternada por cada nuevo incidente, dudó si debía proceder. Pero el temor que le inspiraba Manfred pronto superó cualquier otro terror. Alguien la evitaba y esta circunstancia misma la llenó de valentía. Pensó que solo podría tratarse de un sirviente del castillo. Su gentileza nunca le había ganado enemigos y, consciente de su inocencia, tuvo la esperanza de que, a menos que tuvieran la orden de capturarla, los sirvientes la ayudarían y no impedirían su escape. Se llenó de fuerza con estas reflexiones. Por lo que podía observar, creyó que estaba cerca de la boca de la caverna subterránea. Se acercó a la puerta pero, de repente, una ráfaga de viento hizo que se extinguiera su antorcha, dejándola en total oscuridad. Las palabras no alcanzan a describir el horror de la situación en la que se encontraba la princesa. Sola en ese lugar tan lúgubre, con todos los eventos terribles del día impresos en su mente, sin la esperanza de escapar, aguardando en cada momento la llegada de Manfred y muy intranquila al saberse al alcance de cualquiera, no sabía quién, que por alguna razón se escondía en ese lugar. Todos estos pensamientos se aglutinaron en su mente distraída y estaba lista para dejarse abrumar por estos temores. Se encomendó a todos los santos en el cielo y les imploró ayuda. Por un tiempo considerable sufrió la agonía de la desesperanza. Finalmente, con la mayor cautela posible, buscó la puerta con las manos y, habiéndola encontrado, entró temblando a la bóveda donde había oído la respiración y los pasos.
Le produjo una especie de alegría momentánea percibir un nebuloso e imperfecto rayo de luz de luna que resplandecía desde el centro de la bóveda, que parecía haberse desprendido, y desde donde colgaba un pedazo de tierra o de mampostería, ella no podía distinguir bien, que parecía estar aplastado hacia el interior. Avanzó con entusiasmo hacia esta grieta hasta que descubrió una figura humana de pie contra la pared. Gritó pensando que se trataba del fantasma de Conrad, su prometido. La figura avanzó y le dijo en una voz sumisa: «No se alarme, señora. No le haré daño». Isabella, algo tranquilizada por las palabras y el tono de voz del extraño, recordó que esta debía ser la persona que le había abierto la puerta. Recobró el suficiente aliento para responder: «Señor, quien quiera que sea usted, tenga piedad de esta desdichada princesa al borde de la destrucción. Ayúdeme a escapar de este fatal castillo o, dentro de unos pocos momentos, seré miserable por siempre». Dijo el extraño. «¿Qué puedo hacer para ayudarla? Moriré en su defensa, pero no estoy familiarizado con el castillo y quisiera...» «Oh», exclamó Isabella, interrumpiéndolo de forma apresurada. «Ayúdeme a encontrar una trampilla secreta que debe de estar en algún lugar, y ese será el mayor servicio que me pueda prestar, pues no tengo un minuto que perder». Diciendo estas palabras, se tumbó sobre el suelo e hizo que el extraño la imitara para que así la ayudara a buscar una pequeña pieza de cobre incrustada dentro de una de las piedras del pavimento. «Esa», dijo ella, «es la cerradura que se abre con un resorte cuyo secreto conozco. Si podemos encontrarlo, podré escapar. Si no, ¡ay, cortés extraño! Temo que lo habré involucrado en mi desgracia. Manfred sospechará que usted es cómplice de mi fuga y usted será víctima de su resentimiento». «Mi vida no tiene valor», replicó el extraño, «y encontraré un poco de consuelo si la pierdo tratando de salvarla a usted de ese tirano». «Generoso joven», dijo Isabella, «¿cómo podría agradecerle?». Y mientras pronunciaba esas palabras, un rayo de luna entró por una ranura que estaba en la parte superior de la ruina e iluminó directamente la cerradura que buscaban. «¡Oh júbilo!», exclamó Isabella. «Acá está la trampilla». Y, tomando la llave, tocó el resorte que se deslizó para descubrir un anillo de hierro. «Levanta la puerta», pidió la princesa. El extraño obedeció y debajo aparecieron unos peldaños de piedra que descendían hacia una bóveda completamente oscura. «Debemos bajar por acá», dijo Isabella. «Sígueme. Por oscuro y lúgubre que sea, no podemos confundir el camino, pues lleva directamente a la iglesia de San Nicolás. Pero, tal vez», añadió la princesa modestamente, «tú no tengas motivos para dejar el castillo, y yo no precisaré más de tus servicios. Dentro de pocos minutos estaré a salvo de la ira de Manfred. Solo déjame saber a quién le debo tanto agradecimiento». «Nunca la abandonaré», dijo el extraño con entusiasmo, «hasta que usted esté a salvo. Ni me considere, princesa, más generoso de lo que soy. Aunque usted sea mi principal preocupación». El extraño fue interrumpido por un súbito rumor de voces que parecían estar acercándose, y no tardaron en distinguir estas palabras: «No me hablen de nigromantes. Les digo que ella debe de estar en el castillo y la encontraré a pesar de los hechizos». «¡Oh, cielos!», exclamó Isabella. «Es la voz de Manfred. Apúrate o estaremos perdidos. Y cierra la trampilla secreta después de que salgas». Diciendo esto, bajó por los peldaños de manera precipitada. Cuando el extraño se apresuraba para seguirla, dejó que la puerta se le zafara de las manos. Cayó y el resorte se cerró. Trató en vano de abrirla, pero no había observado cómo Isabella había accionado el resorte, ni tenía las suficientes oportunidades para ensayar cómo se hacía. El ruido de la trampilla al caer fue escuchado por Manfred, quien, guiado por ese sonido, se apresuró hacia allá, ayudado por sus sirvientes y sus antorchas. «Debe de ser Isabella», exclamó Manfred, antes de entrar en la bóveda. «Se está escapando por el pasaje subterráneo, pero seguro no ha de estar lejos». ¿Cuál no sería la sorpresa del príncipe cuando, en lugar de encontrar a Isabella, las luces de las antorchas descubrieron al joven campesino que creía confinado bajo el fatal yelmo? «Traidor», exclamó Manfred. «¿Cómo has llegado hasta acá? Te creía prisionero en cadena perpetua arriba, en el patio». «No soy un traidor», replicó el joven de manera desafiante, «ni soy responsable de sus pensamientos». «Villano presuntuoso», exclamó Manfred. «¿Quieres provocar mi ira? Dime, ¿cómo te has escapado? Has sobornado a los guardias y pagarán por esto con sus vidas». «Mi pobreza», respondió el campesino con calma, «los excusará. A pesar de que son los representantes de la ira de un tirano, le guardan fidelidad y de muy buena manera ejecutan sus injustas órdenes.
¿Eres tan osado que te atreves a desafiar mi venganza? Dijo el príncipe. Pero las torturas te obligarán a decir la verdad. Dime, ¿quiénes son tus cómplices? He ahí mi cómplice. Dijo el joven sonriendo y apuntando al techo. Manfred ordenó que levantaran las antorchas y vio que una de las celadas del yelmo encantado se había incrustado en el pavimento del patio cuando los sirvientes lo dejaron caer sobre el campesino. Este había roto la bóveda, dejando una brecha por la cual el joven se deslizó minutos antes de que Isabella lo encontrara. ¿Fue así como bajaste? Dijo Manfred. Así fue, dijo el joven. ¿Y cuál fue el ruido que oí mientras entraba al claustro? Una puerta que se cerraba, respondió el campesino. Yo también la oí. ¿Qué puerta? Preguntó Manfred apurado. No estoy familiarizado con su castillo, respondió el campesino, es la primera vez que entro y esta bóveda es la única parte en la que he estado. Pues te lo diré, dijo Manfred, tratando de saber si el joven había descubierto la trampilla. Fue de este lado que escuché el ruido. Mis sirvientes también lo oyeron. Mi señor, interrumpió uno de ellos entrometiéndose, seguro que era la trampilla y que él iba a escaparse. Calla, zopenco, dijo el príncipe con rabia. Si iba a escaparse, ¿cómo es que sigue aquí? Quiero saber cuál fue el ruido que escuchamos de su propia boca. Dime la verdad, tu vida depende de tu sinceridad. Mi sinceridad me es más querida que mi vida, dijo el campesino. No compraré una para perder la otra. Vaya, un joven filósofo, dijo Manfred despectivamente. Dime pues, ¿cuál fue el ruido que escuché? Pregúnteme por lo que pueda responder y máteme al instante si le miento. Manfred, impaciente frente al firme valor y la indiferencia del joven, exclamó. Bueno, entonces, hombre veraz, respondedme. Lo que escuché fue la caída de la trampilla. Lo fue, respondió el joven. Lo fue, repitió el príncipe. ¿Y cómo llegaste a saber que había una trampilla acá? Vi la placa de cobre a la luz de un rayo de luna, respondió. Pero, ¿quién te dijo que eso era una cerradura? ¿Cómo descubriste el secreto para abrirla? La providencia, que me libró del yelmo, me encaminó hacia el resorte de la cerradura. Pues la providencia hubiera podido llevarte un poco más lejos y ponerte fuera del alcance de mi animadversión, dijo Manfred. Cuando la providencia te enseñó a abrir la cerradura, te abandonó como a un tonto que no supo cómo usar sus favores. ¿Por qué no habéis buscado una forma para escapar? ¿Por qué cerrasteis la trampilla antes de descender por los peldaños? Podría preguntarle, mi señor, respondió el campesino, como yo, que desconozco totalmente su castillo, debía suponer que esos peldaños conducían a una salida, pero no quiero evadir sus preguntas. Tal vez debía haber explorado ese camino. A donde quiera que esos peldaños conduzcan, no sería una peor situación que en la que me encuentro. La verdad es que dejé que la trampilla cayera ahí, acto seguido, llegaron ustedes. Había dado la gana. ¿Qué me importaba ser atrapado un minuto antes o un minuto después? Eres un villano demasiado resuelto para tu edad. Sospecho que estás jugando conmigo. Todavía no me has dicho cómo abriste la cerradura. Se lo mostraré, mi señor, dijo el campesino. Tomando un fragmento de piedra que había caído de arriba, se tumbó sobre la trampilla y comenzó a golpear el pedazo de cobre que la cubría, intentando ganar tiempo para que la princesa escapara. Esta manera de comportarse, unida a su franqueza, desconcertó a Manfred. Incluso se sintió dispuesto a perdonar a quien había sido culpable de no cometer crimen alguno. Manfred no era uno de esos tiranos salvajes que disfrutaban siendo crueles por ningún motivo. Las circunstancias de su fortuna le habían dado aspereza a su carácter, que por naturaleza era humano y sus virtudes estaban siempre listas a manifestarse, a menos que sus pasiones oscurecieran su razón. Mientras que el príncipe estaba sumergido en su indecisión, el eco hizo resonar por las bóvedas distantes un confuso rumor de voces. A medida que el sonido se acercaba, distinguió el clamor de algunos de sus sirvientes a los que había dispersado por el castillo para buscar a Isabella. ¿Dónde está nuestro señor? ¿Dónde está el príncipe? Llamaban. Aquí estoy, respondió Manfred, a medida que se acercaban. ¿Han encontrado a la princesa? El primero que había llegado, replicó. Oh, mi señor. Me alegra encontrarlo. ¿Encontrarme? Preguntó Manfred. Deberían mejor encontrar a la princesa. Pensamos que lo habíamos hecho, mi señor, respondió el hombre aterrorizado. Pero, ¿qué? Exclamó el príncipe. Se escapó. Jáquez y yo, mi señor, sí, Diego y yo, interrumpió el segundo, que llegó aún más consternado.
Hablen uno a la vez, ordenó Manfred. Les pregunté, ¿dónde está la princesa? No lo sabemos, respondieron a coro. Pero el miedo nos nubla el juicio. Así lo creo, zopencos, dijo Manfred. ¿Qué los ha asustando así? Oh, mi señor, respondió Jáquez. Diego ha visto algo horrible. Su Alteza no creerá lo que hemos visto. ¿Qué nuevo absurdo es este? Exclamó Manfred. Denme una respuesta directa o, por el cielo, mi señor, rogó el pobre hombre, si le complace a su Alteza escucharme. Diego y yo, sí, Jáquez y yo, completó su camarada. No les prohibí que hablaran al tiempo, interrumpió el príncipe. Tú, Jáquez, responde, pues el otro tonto parece estar más afectado que tú. ¿Qué es lo que sucede? Mi gentil señor, dijo Jáquez, si le complace a su señoría escucharme, Diego y yo, según las órdenes de su Alteza, fuimos a buscar a la joven señora. Pero considerando que tal vez nos encontraríamos con el fantasma de nuestro amo, el hijo de su Alteza, a quien Dios tenga en su gloria, puesto que no ha recibido cristiana sepultura, majadero. Exclamó Manfred lleno de ira. Solo fue un fantasma, entonces, lo que han visto. Oh, es peor mi señor. Exclamó Diego. Preferiría haber visto 10 fantasmas antes que eso. Dame paciencia, replicó Manfred. Estos cretinos me distraen. Fuera de mi vista, Diego. ¿Y tú, Jáquez, dime, estás sobrio? ¿Estás delirando? Porque pareces estar en tus 5 sentidos. El otro majadero te contagió el miedo. Habla, ¿qué son esos espectros que él dice que ha visto? Pero mi señor, respondió Jáquez temblando, iba a explicarle a su Alteza que desde la desgraciada calamidad de la que fue víctima mi joven amo, Dios lo tenga en su gloria, ninguno de nosotros, los fieles sirvientes de su Alteza, que sin duda lo somos, mi señor, a pesar de ser pobres hombres, digo, ninguno se ha atrevido a poner un pie en el castillo, salvo nosotros dos. Así que Diego y yo, creyendo que la joven señora podía estar en la galería, subimos a buscarla para decirle que su Alteza quería hablar con ella. ¡Oh, torpes idiotas!, exclamó Manfred. Y mientras tanto, ella se ha escapado porque ustedes le tienen miedo a espectros. Bribón. Ella me dejó en la galería y yo vengo desde allá. Por lo que me respecta, ella podría seguir ahí, dijo Jáquez. Pero que primero me lleve el diablo antes de volver a buscarla en ese lugar, pobre Diego. No creo que él vaya a recuperarse. ¿Recuperarse de qué?, preguntó Manfred. Es que nunca sabré lo que asustó a estos canallas. Estoy perdiendo tiempo. Sígueme, esclavo. Yo mismo comprobaré si ella sigue en la galería. Por todos los cielos, mi querido y buen señor, exclamó Jáquez, no vaya a ese lugar. Creo que el mismísimo Satanás está en la gran habitación al lado de la galería. Manfred, que hasta el momento había tratado el miedo de sus sirvientes como un pánico creado por el ocio, se sintió afectado por esta nueva observación. Recordó la aparición del retrato y el súbito portazo al final de la galería. Su voz flaqueó y, alterado, preguntó qué había en la gran habitación. Mi señor, respondió Jáquez, cuando Diego y yo llegamos a la galería, él entró primero pues decía que era más valiente que yo. No encontramos a nadie. Miramos bajo cada banco y taburete y no encontramos a nadie. ¿Estaban todos los retratos en su lugar?, preguntó Manfred. Sí, mi señor, respondió Jáquez. Pero no se nos ocurrió mirar detrás de ellos. Bueno, continúa. Cuando llegamos a la puerta de la gran habitación, la encontramos cerrada. ¿Y no la pudieron abrir? Oh, sí, mi señor, pero ojalá el cielo lo hubiera impedido. La abrió Diego, que estaba más obstinado en hacerlo y entró, aunque yo le aconsejé que no lo hiciera. Si alguna vez vuelvo a abrir una puerta cerrada, no andes con rodeos. Lo interrumpió Manfred, estremeciéndose. Dime qué viste en la gran habitación cuando abriste la puerta. Yo, mi señor, no vi nada pues estaba detrás de Diego. Yo escuché el ruido. Jáquez, señaló Manfred, con un tono de voz solemne, dime, te lo suplico por el alma de mis ancestros, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que escuchaste? Fue Diego quien lo vio, mi señor, no fui yo, respondió Jáquez. Yo solo escuché el ruido. Apenas Diego abrió la puerta comenzó a gritar y echó a correr. Yo también lo hice y le pregunté si era el fantasma. ¿El fantasma? No, respondió Diego, y se le pusieron los pelos de punta. Es un gigante, creo, ataviado con una armadura. Le vi un pie y parte de la pierna y son tan grandes como el yelmo que está abajo en el patio. Y
mientras decía estas palabras, mi señor, escuchamos un movimiento violento y el crujir de la armadura, como si el gigante se estuviera levantando. Diego me había dicho que creía que el gigante estaba acostado, porque el pie y la pierna estaban estirados sobre el piso. Antes de que pudiéramos llegar al final de la galería, escuchamos que la puerta de la gran habitación se cerraba detrás de nosotros, pero no nos atrevimos a darnos la vuelta para ver si el gigante nos estaba siguiendo. Ahora que lo pienso, si él nos hubiera perseguido lo hubiéramos oído. Pero por todos los cielos, mi buen señor, mande a llamar al capellán para que exorcice el castillo pues, sin duda, está embrujado. Le rogamos que lo haga, exclamaron los sirvientes en coro, o tendremos que dejar de servir a su majestad. Callen, mentecatos, exclamó Manfred. Síganme, voy a averiguar qué significa todo esto. Nosotros, mi señor, dijeron los sirvientes a una sola voz, no subiremos a la galería ni por todo el oro de su alteza. El joven campesino, que se había quedado en silencio, habló. ¿Me permitiría su alteza intentar esta aventura? Mi vida no se la debo a nadie, no temo a ningún ángel malo y no he ofendido a alguno bueno. Tu conducta vale más que tu aspecto, dijo Manfred, mirándolo con sorpresa y admiración. Recompensaré tu valentía, pero ahora, continuó con un suspiro, estoy tan contrariado que no me atrevo a confiar en otros ojos que en los míos. Sin embargo, te doy permiso para que me acompañes. Al seguir a Isabella desde la galería, Manfred había ido directamente a la recámara de su esposa, pues sospechó que la princesa se había refugiado allí. Hipólita, que conocía sus pasos, se levantó con ansias y cariño para recibir a su señor, a quien no había visto desde la muerte de su hijo. Habría volado, transportada por una mezcla de alegría y pena, hasta su seno, pero él la empujó de manera brusca y preguntó, ¿dónde está Isabella? Isabella, mi señor, exclamó Hipólita, asombrada. Sí, Isabella, respondió Manfred de manera autoritaria. Quiero ver a Isabella. Mi señor, respondió Matilda, quien se había dado cuenta cómo esta conducta afectaba a su madre, no ha estado con nosotras desde que su Alteza la llamó a su habitación. Díganme dónde está, no dónde estuvo, ordenó el príncipe. Mi buen señor, dijo Hipólita, su hija dice la verdad. Isabella nos dejó para acudir a su llamado y no ha vuelto desde entonces. Pero, mi buen señor, compóngase. Retírese a descansar pues este día lúgubre lo ha alterado. Isabella seguirá sus órdenes en la mañana. ¿Cómo? ¿Entonces sabes dónde está? Exclamó Manfred. Dímelo sin rodeos, porque no puedo perder ni un instante. Y tú, mujer, dijo, dirigiéndose a su esposa, ordena al capellán que me atienda inmediatamente. Supongo que Isabella, replicó Hipólita con calma, se ha retirado a su habitación. Ella no está acostumbrada a quedarse hasta esta hora. Gentil señor, continuó, déjeme saber qué es lo que lo inquieta. ¿Lo ha ofendido Isabella? No me molestes con tus preguntas, dijo Manfred. Dime dónde está. Matilda la llamará, dijo la princesa. Siéntese, mi señor, y recupere su habitual fortaleza. ¿Qué? ¿Estás celosa de Isabella y por eso quieres estar presente en nuestro encuentro? Por todos los cielos, mi señor. Respondió Hipólita, ¿qué es lo que su Alteza está queriendo decir? Lo sabrás a su momento, dijo el cruel príncipe. Manda a llamar al capellán y espera acá mis órdenes. Con estas palabras salió del cuarto a buscar a Isabella, dejando atónitas con sus palabras y su comportamiento frenético a las damas que, sorprendidas y perdidas, hacían vanas conjeturas sobre lo que él estaba pensando. Ahora Manfred regresaba de la bóveda junto con el campesino y algunos pocos sirvientes que se vieron obligados a acompañarlo. Subió por la escalera sin detenerse hasta que llegó a la galería. En la puerta encontró a Hipólita y al capellán. Cuando Diego fue despachado por Manfred, él había ido directamente hacia la recámara de la princesa para alertarla sobre lo que había visto. La excelentísima señora, que no dudaba más que Manfred sobre lo real de la visión, trató las palabras de su sirviente como si fueran un delirio. Empeñada, sin embargo, en proteger a su señor de una conmoción adicional y preparada por una serie de pesadumbres para no temblar por ninguna otra, estaba determinada a convertirse en el primer sacrificio si así lo marcaba el destino. Despachó a Matilda, que estaba reacia a descansar y que en vano pidió permiso para acompañar a su madre en el dormitorio y salió acompañada del capellán. Hipólita recorrió la galería y la gran habitación. Ahora, con más serenidad en el alma que la que había sentido en muchas horas, se encontró con su señor y le aseguró que la visión de la pierna y el pie gigante solo eran una fabulación y que, sin duda, eran impresiones en la mente de sus sirvientes causadas por el miedo y la hora oscura y lúgubre de la noche.
habían examinado la habitación y habían encontrado todo en orden. Aunque Manfred estaba convencido, como su esposa, de que la visión no era un trabajo de la imaginación, se recuperó un poco de la tempestad a la que había sido arrojada su mente por todos los eventos extraños. Avergonzado también por su trato inhumano hacia una princesa que le devolvía cada afrenta con nuevas marcas de ternura y servicio, pensó en restablecer su amor forzándolo en sus ojos. Pero no estaba menos avergonzado por sentir remordimiento hacia la única mujer contra la cual planeaba causarle amarga indignación. Detuvo los deseos de su corazón y no se inclinó ni un poco hacia la piedad. Su alma derivó hacia una maldad exquisita. Presumiendo de la sumisión impasible de Hipólita, se regocijaba porque ella asentiría con paciencia al divorcio y obedecería, si a él lo complacía, a ayudarlo a persuadir a Isabella para que le diera su mano. Pero antes de que pudiera permitirse esta horrorosa esperanza, recordó que no habían encontrado a Isabella. Volvió en sí y ordenó que las vías hacia el castillo fueran estrictamente custodiadas y encargó a sus sirvientes no darle el paso a nadie, así tuvieran que pagar con sus vidas. Al joven campesino, a quien le hablaba de manera favorable, le ordenó quedarse en una habitación pequeña en lo alto de las escaleras en donde había un catre. Le quitó la llave y le dijo que hablaría con él en la mañana. Luego despachó a sus sirvientes y, concediéndole un taciturno saludo a Hipólita, se retiró a su aposento.